Profesionales excepcionales. Con Javier Pascual. Con el patrocinio de la Fundación para el Fomento de la Innovación Industrial. Buenas tardes, seguidores de Profesionales Excepcionales. No nos cansaremos nunca de resaltar la calidad de la gestión de nuestros profesionales y cómo son capaces de alcanzar logros significativos en nuestras grandes empresas. A través de nuestro invitado de hoy, vamos a conocer la historia de uno de nuestros buques insignias de la segunda transformación industrial de nuestro país, aquella en la que nuestras mayores empresas, después de un significativo desarrollo en el entorno nacional, pasaron a formar posiciones significativas en el extranjero. En concreto, me refiero a la compañía eléctrica Endesa, que muchos de nosotros conocemos. Durante la época en que se creó el Instituto Nacional de Industria, el que se llamaba en su época INI, Endesa ya formó parte de este instituto, convirtiéndose en una de las piezas clave en la generación y en el desarrollo de España. Su desarrollo posterior empezó con la integración de otras compañías eléctricas, ya no solo generadoras, sino además distribuidoras españolas, entre las que estaban Sevillana, FEXA, ENER y otras muchas, las de las islas también, que estaban integradas dentro del instituto. Y después siguió con su expansión internacional la compañía con otras generadoras y distribuidoras eléctricas en Europa y Latinoamérica, como ahora nos contarán. Para todo ello, y para contarnos acerca de este reto de gestión, hemos invitado hoy a uno de sus artífices de este cambio en esta compañía, que es Eduardo Martín Baena. Eduardo es ingeniero industrial por la Universidad Politécnica de Madrid y diplomado en Ingeniería Nuclear por la Junta de Energía Nuclear. Desde sus comienzos profesionales ha ocupado puestos relevantes en la compañía Endesa, que ha sido su principal ocupación de toda su vida profesional. Durante la etapa de desarrollo de esta compañía ocupó diversos puestos de gestión técnica, tanto en ingeniería como construcción y operaciones, alcanzando en la época de expansión internacional el puesto de senior vicepresidente de generación de toda la compañía. Durante esta época ocupó diversos otros puestos, como nos contará él mismo ahora, como director ejecutivo y miembro del Consejo Tejo Energía y presidente del Consejo de PEGOP, que es una empresa mixta con Portugal, de Ifrensa S.A., de Tecnatom S.A., de la Asociación Nuclear de Ascó Vandellós y miembro del Consejo y director ejecutivo de Eneco, vicepresidente también de Nuclenor y de la Asociación Nuclear de Almaraz Trillo. Desde 2011 completa su actividad profesional como consultor en desarrollo de negocio y operaciones de diversas empresas, entre las que se encuentra la ingeniería IDOM y Next Era Energy. Es vocal en la Fundación para el Fomento de la Innovación Industrial, que, como sabéis todos, además es patrocinador nuestro, y de la Asociación Madrid Foro Empresarial. Y fue miembro fundador de la Fundación Endesa. ¿Me he dejado algo que quieras resaltar, Eduardo? No, yo creo que lo has dicho muy bien. Pues muchas gracias por estar hoy en el programa en Radio Intercontinental. Te damos la bienvenida a este programa que es tuyo y espero que lo disfrutes y que también hagas disfrutar y hagamos amena esta charla que vamos a tener hoy sobre la proyección de tu vida y sobre lo que has hecho y tu experiencia, ¿no? Sobre todo tu experiencia y esos factores de éxito que pueden inspirar a otros, ¿no? Si te parece, empezamos hablando cómo se forjó tu vocación, ¿no? Cómo decidiste hacerte ingeniero, eres ingeniero industrial, y qué te sirvió de aprendizaje lo que hiciste en la carrera. Pues muchas gracias, Javier, gracias por la invitación. Encantado. Bueno, voy a contarte un poco de mi vida. No sé si para los oyentes pues habrá algún tema que les interese. Ciertamente, muchos de ellos son muy lejanos, se produjeron en otros tiempos, pero creo que los comportamientos, la forma de afrontar los problemas, yo creo que no va a cambiar supongo mucho, que es lo mismo, no va a cambiar aunque mucho. los marcos tanto de decisión, de gestión, las empresas han cambiado radicalmente, ¿no? Uh-huh. Bueno, yo realmente soy ingeniero industrial de vocación absoluta. Mi padre era un empresario industrial y se movió en el mundo de los automóviles y otras industrias,
y desde pequeño pues está muy en contacto con máquinas, grasa, aceite, cualquier cosa que se movía, ¿no? Pero no hiciste mecánico al final. No hiciste mecánica, hiciste nuclear, Bueno, ¿no? Tecnología lo que nuclear. digo es que yo no tenía duda porque me moví en ese mundo. Mi padre, por ejemplo, en verano me acuerdo que me llevaba a la feria de Bilbao de máquinas, herramientas y tal, y aquello me fascinaba. No tenía duda, o sea, era lo que yo entendía que yo debería seguir. Por lo tanto, cuando acabé preuniversitario, pues ingenio industrial, no dudé en absoluto. Yo sabía que era una carrera muy complicada. Mi padre me intentó disuadir, hijo mío, tal. Pero dije, oye, yo estoy como, pues está convencido, adelante, ¿no? Por supuesto. Y efectivamente, yo entré en la escuela fascinado por las máquinas, ¿no? Pero después, en aquellos años, en los años 70, el mundo energético estaba en pleno desarrollo, o sea, estaban construyéndose las grandes centrales térmicas, Endesa Carbón, Fuel Oil, en Iberdrola, en el resto de las empresas privadas, pero también había un programa nuclear muy excitante, o sea, realmente se iban a construir 23 centrales nucleares. Y igual que en mi familia, mi padre pues empezó con aquello, pero era lo nuevo, realmente todo era nuevo para él, pues yo pensé, bueno, pero esto ya está un poco, ya es más de lo mismo, ya lo sé, pero me fascina mucho, pues por ejemplo, la energía nuclear, la energía en sí mismo, y cambié mi orientación, hice técnicas energéticas. Hay dos factores, este de la novedad y otro del reto, porque técnicas energéticas tenía la física nuclear, que era muy difícil. Una vez que habías sobrepasado ya segundo de carrera y ya no era selectivo, sino que, bueno, aquello ya parecía que era un paseo, ¿no? Ibas a pasar, pero te enfrentabas con especialidades que eran, digamos, más convencionales, pero la tecnología nuclear, esa especialidad era retante, era otra vez, digamos, tener la adrenalina en flor de piel y por lo tanto me decanté por técnicas energéticas, energía nuclear como una orientación, una vocación muy fuerte. Y bueno, pues me preguntabas qué aprendí en la escuela, ¿no? Pues aparte de todo el aprendizaje teórico, que he utilizado muy poco. La verdad es que la parte de teoría nunca hice integrales, ni ecuaciones diferenciales, ni integrales elípticas, ¿te acuerdas? Sí, O sea, integrales de todo tipo. Pero realmente es por lo, digamos que es lo que más trabajamos, lo que más nos esforzamos, lo que éramos capaces ya de resolver cosas irresolubles, ¿no? Ya en tercero, por ejemplo, me fascinaba la ingeniería química, ¿no? Había una tecnología química que se llamaba. Máquinas, pero aplicadas a procesos, ¿no? Procesos complejos, grandes. Y como te decía, pues la energía nuclear. La suerte que tuve es que cuando acabé la carrera, pues rápidamente, después de las milicias que las hice en el Ejército del Aire, ya como ingeniero era un requisito para hacerlas, y lo hice y lo pasé muy bien, pues me llamaron para entrar en una empresa puramente nuclear, que se iba a dedicar a el diseño de las recargas de las centrales nucleares españolas que estaban en construcción. Estaba arrancando, tenía un programa de formación fortísima. Entré en la compañía, estuve un año haciendo la diplomatura de tecnología nuclear en la Junta de Energía Nuclear y luego la vocación era pues ir a una universidad americana a hacer un Nuclear Science o algo así, ¿no? La Junta de Energía que estaba ya en lo que será el CIEMAT, ¿no? En la universidad. Lo que soy el CIEMAT, sí. Que entonces era la Junta de Energía Nuclear y tenía un curso que era el curso emblema donde todo el mundo que entraba en el mundo nuclear pues lo hacía, ¿no? Era un curso de un año. Y bueno, yo había estudiado energía nuclear en la escuela, pero lógicamente esto fue muy intenso, ¿no? Mucho más intenso. Arrancamos las operaciones con el diseño del núcleo, pero la empresa al año y medio de estar allí, después de acabar el curso y hacer algunos cálculos iniciales, las empresas propietarias, que eran las eléctricas que tenían centrales nucleares, decidieron cerrarla, porque había nacido en USA, por otras razones. En USA se iba a dedicar también a algo parecido. En USA es la empresa nacional del uranio, empresa ¿no? nacional que hacía además la explotación de las minas, ¿no? Con lo cual, mi continuidad en el mundo teórico, digamos, en lo que habíamos aprendido dentro del diseño de recarga de combustible, yo estaba en el grupo termohidráulico y hacía cosas que yo muchas veces miro los papeles y digo, bueno, pues este era yo, ¿cómo era posible que yo calculara todas estas cosas tan complejas, ¿no? Me acuerdo yo, seguramente, que corríais el RELAP
Ya existía entonces. Claro, claro. Y el código RELAP que era incapaz de correrse en tiempo real, con lo cual te daba los resultados después de... No la corría en tiempo real porque era muy complejo, ¿no? No, la empresa había comprado unos códigos en Estados Unidos, en News Corporation, y los había traído para rodar aquí. De hecho, como el tema parecía que se decantaba, que había un peligro de que aquello desapareciera, pues todo el mundo volvió. Había gente haciendo máster en Estados Unidos, gente en News Corporation. Todo el mundo se incorporó en el mes de junio de aquel año y en diciembre de ese año se cerró la compañía. O sea, fue mi primera frustración nuclear, ¿eh? Con toda la ilusión, con una empresa, digamos, desde el principio. Entrabas allí, estabas construyéndola. Y bueno, lo que sí es cierto que repasando la historia mía de mi profesional, pues lo que me he dado cuenta que lo que la empresa, perdón, lo que la universidad me dio, lo que la escuela me dio, fue una capacidad de enfrentarme a los problemas que me encontré en la carrera, que era salvar cada una de las barreras que te ponían, donde tenías que no solamente esforzarte, sino saber cómo esforzarte, ¿no? O sea, el objetivo, para mí, cada uno lo vivía desde sus capacidades, para mí fue un esfuerzo grande, y bueno, me enfrenté con aquello, nunca tuve ninguna duda de que lo iba a resolver y busqué la forma de hacerlo, ¿no? Trabajé en equipo con compañeros, busqué al que mejor me podía complementar, busqué profesores que me pudieron ayudar más allá de la escuela y bueno, todo aquello, reflexionando sobre mi carrera, siempre lo he empleado. O sea, me he encontrado con cosas muy difíciles, sin ninguna experiencia, pero he sido capaz de resolverlo. O sea, y quizás... Comentábamos juntos, ¿verdad? Comentábamos juntos que en tu caso brilla sobre todo esa faceta de no tener miedo de enfrentarte con los asuntos. No has sido un líder miedoso, que no hay nada peor que eso, por cierto. Sí, como te digo, cuando preparaba esta entrevista y lo miraba, decía, bueno, pero ¿cómo este chico nunca le impresionó las cosas que luego pasaron, ¿no? Y yo creo que es porque la actitud que ganamos, la forma de enfrentarnos a los problemas en aquella carrera tan difícil, donde era un pasa no pasa. O sea, muchos compañeros míos nunca pasaron, ¿no? Y tú lo veías alrededor, que había gente que decía, bueno, pues yo me voy a hacer físicas, o yo me voy a hacer un técnico medio, o no he pasado, ¿no? Pero bueno, nunca tuve ese miedo y nunca lo he tenido en situaciones que me he encontrado inéditas, donde yo desconocía lo que tenía que hacer. Pero bueno, lo vas viendo cómo lo resuelves, vas contando con las herramientas que tienes y todo eres capaz de hacerlo si tienes la determinación, sabes dónde vas y estableces un plan. O sea, entiendo que tú eres una persona además muy analítica, que lo da también la formación en la escuela, ¿no? Bueno, el tema de, al final eso va en redundancia de lo que es el sentido común, ¿no? Que decimos siempre, ¿no? Hombre, a mí me tocó vivir en una etapa donde la energía no se duplicaba, la energía eléctrica, ¿no? Cada 10 años había que montar 100% de nuevas potencias, ¿no? Como te he contado. Por lo tanto, he vivido siempre en crecimiento, no como le toca vivir a mis hijos, que vivir el decrecimiento, sino he vivido en crecimiento, con lo cual se me han aparecido proyectos siempre nuevos, retos nuevos, que por una circunstancia o por otra, generalmente por las circunstancias ajenas a mí, pues he tenido que cambiar. Entonces me he tenido que mover de uno a otro, de forma, he contado el primero, ¿no? Donde entro en nivel nuclear, podía haberme jubilado allí, una empresa en crecimiento, me entusiasmaba aquello, pero al año y medio de empezar la cerraron. Por lo tanto, te ves en la calle y tienes que volver a buscar, y aparece otra cosa, ¿no? Y siempre me han aparecido cosas que en esa concatenación de roles, pues lo que hice anteriormente me sirvió para lo siguiente y contribuí de forma positiva. No solamente positiva, sino quizás determinante, ¿no? En muchas de las cosas que los que estaban allí o los que estaban, pues no eran capaces de ver porque estaban allí, ¿no? Y he sido un starter, Entiendo o sea, que también realmente he eres un estado siempre inquieto, ¿no? arrancando cosas y me ha aburrido en cuanto a aquello funcionaba bien, como digo yo, digo, ahora es cuando funciona bien, quédate, ¿no? O sea, a ti lo que te gusta es el cambio, ¿no? Me gustan los temas, lo he dicho al principio, o sea, retos nuevos y temas en los que yo pueda contribuir con una aportación positiva.
lo que puede hacer cualquiera, no cualquiera, me refiero, pues son cosas que me llegan a aburrir, cuando realmente es cuando estás, oye, las cosas funcionan, tienes que seguir haciéndolo, bueno, pues oye, yo quiero una cosa nueva, ¿no? Que no ha sido, como te digo, muchas veces buscada, sino que realmente han ocurrido, con lo cual, cuando lo miras atrás, dices, hombre, pues esto me divirtió mucho porque he hecho las cosas que... ¿Dirías que en tu éxito también ha intervenido la suerte y el estar en el momento preciso, como suele ocurrir? Sí, bueno, como te digo, si yo miro la historia de Endesa, pues he estado en la cresta de la ola, me ha tocado vivir los retos que tenía Endesa en cada momento, ¿no? Por circunstancias, no es por mi valía ni por nada más, sino porque estaba allí y era la persona. Y cuando he entrado allí me he dicho, hombre, esto es demasiado, pues también entendía que tenía que hacerlo porque seguramente me tocaba, ¿no? Y lo hemos hecho. Cuéntanos cómo entras, porque después de esa frustración entras en Endesa, ¿no? Bueno, sí, brevemente. O sea, yo entro en Endesa y una vez que el equipo aquel pues, se tiene que deshacer, había personas que eran cedidas de las empresas eléctricas, de Iberduelo, de Iberdrola, de Sevillana, de empresas que tenían centrales nucleares en construcción o en proyecto, ¿no? Sin embargo, Endesa no tenía nadie porque tenía un proyecto que estaba comenzando, que era la central nuclear de Escatrón, los grupos 1 y 2 de Escatrón, que era un proyecto idéntico al Vandellós 2, una central Westinghouse, con ingeniería Initec. Realmente era una réplica, era la siguiente planta, ¿no? Y era un proyecto que ya estaba avanzado, había un contrato con Westinghouse, estaba en el plan energético anterior, y Endesa era el propietario 100% de estos grupos, en un emplazamiento que era Escatrón, donde Eléctrica Reunida de Zaragoza, que era una empresa de la órbita de Endesa en aquel entonces, de cierta órbita de Endesa, pues tenía un emplazamiento y se refrigeraba con agua del Ebro. Entonces, Endesa estaba encantada en las personas que había contratado directamente Ibernuclear, que éramos 5 o 6, pues decir, oye, veniros aquí con nosotros que tenéis trabajo mañana mismo, ¿no? Por lo tanto, sin solución de continuidad, aparecí en el proyecto de la central nuclear de Escatrón, que para mí era otro sueño tremendo, que era construir una central nuclear, que era mi sueño de Desde carrera. el principio, ¿no? además. Y me encontraba con un equipo que estaba naciendo, todos éramos nuevos, éramos gente joven, entonces tenía 27 años, y me encargaron de la ingeniería mecánica, los sistemas mecánicos, el jefe de desarrollo de sistemas mecánicos, que me encantaba, porque era una visión mucho más global que estar en un equipo, construir algo, ¿no? Y bueno, ahí estuve 1 año y medio o 2, quizás, haciendo el contrato con Initec, viendo todo el material de Bechtel, que era el suministrador de ingeniería básica, y familiarizándome con el mundo nuclear de la ingeniería, ¿no? Entiendo que la formación, como nos ha pasado a muchos, ¿no? Pero estarás de acuerdo que la formación en nuclear te ha dado un bagaje impresionante luego en temas de control de calidad y en lo que es calidad de ejecución, ¿no? De proyectos, ¿no? Claro, porque fíjate, aquí a los 2 años, pues desgraciadamente el proyecto de Escatrón nadie lo conoce. Estoy hablando de algo que no sabe nadie de qué hablo, porque Escatrón 1 y 2, en el plan energético del año 78, yo creo que fue, no apareció. O sea, estuvo en un momento dado en un borrador, yo lo vi en un borrador, pero lo que se publicó, la última central a construir era Vandellós 2 y Trillo 1. Estaba en Rigodola. Sí, pero esas centrales no aparecieron Escatrón, tampoco, o sea, todas esas centrales y ya luego no se quedó aparecieron. Alemania y se quedó parada, y Valdecaballeros también se quedó parada. Entonces, Endesa, al no estar ya incluido, como te digo, en un momento estuvo, pero no estuvo ya, decidió cancelar el proyecto, ¿no? Y todo el equipo que estábamos allí, Otra vez te quedas sin nuclear. me quedo sin nuclear, me quedo otra vez frustrado, mi sueño, construir una central nuclear. Y bueno, pues todos los que estábamos allí se tuvieron que reubicar. Hubo un grupo que los mandaron a Initec, a empresarios agrupados, a formarse por si Endesa en el futuro pues tenía una central nuclear. Y yo pues me mandaron o me ofrecieron la central térmica de Puentes de García Rodríguez, que ahora se llama Aspontes, ¿no? Pero en aquel entonces era Puentes de García Rodríguez. Creo que te fuiste con una carta en el bolsillo, por si acaso, ¿no? Sí, yo cuando me voy, claro, no pude decir que no, porque me dijeron, tienes que irte allí. En aquel momento había fallecido el jefe de la central y el segundo jefe central se ocupó de la central, y me dijeron, te vas de segundo jefe central porque ha pasado esto y necesitamos que tú te vayas allí. No tenía mucho ánimo de irme a una central de carbón, explotación, pero allí me había acabado de casar, acababa de tener un hijo,
y nos marchamos a Puentes, y fue la mejor decisión de mi vida, porque me abrió a algo que yo aconsejo a todo el mundo, que es irte a las plantas, irte a campo, si eres una industria que tiene factorías o que tiene tal. Y tocar el hardware, ¿no? Y tocar la grasa, el aceite, oír las máquinas, oler el carbón, ver todo aquello que es lo que iba a la empresa, ¿no? Y bueno, pues me fui entonces yo tenía pues 29 años, y la verdad es que es asombroso que te dieran la confianza de que fueras a una central que acababa de ponerse en marcha. O sea, realmente eran 4 grupos, 1.400 megavatios, un carbón totalmente nuevo que no conocía nadie, que eran unos lignitos con un poder calorífico muy bajo, con un estéril de arcilla que era inmanejable. El proyecto que se hizo estaba basado en las grandes centrales alemanas de lignito, y bueno, el estéril de esas minas era arena, pero aquí era arcilla, y además en Puentes pues es el sitio de España que más llueve, ¿no? Con lo cual la arcilla con el agua, aquello era inmanejable, la caldera no funcionaba, las tolvas no. O sea, me encontré con una situación realmente dramática, y además una planta que, por la dimensión que tenía, por la inversión que había hecho Endesa, es de donde comía o tenía la nómina, porque Endesa construía Puentes, construía Teruel y posteriormente Almería, que son las grandes centrales de carbón que construyeron en aquella época, ¿no? Y bueno, me enfrenté a aquel reto y lo viví muy intensamente, porque tuvimos que darle la vuelta al diseño técnico. Hubo muchos problemas, pero uno a uno los fuimos resolviendo. La organización era muy grande, había 600 personas de ese orden. Venían de una planta muy pequeñita, muchos de ellos de 14 megavatios, de Enfersa, que del año 40. Explotaban aquello como si fuera una planta, no sé, como si fuera un taller, ¿no? Con gente que tenía experiencia, no tenían mucha formación. Endesa tenían por entonces Compostilla, la central de Compostilla de carbón, tenían experiencia, pero no estaban acostumbrados a arrancar una central tan grande, nueva. La central todavía no funcionaba cuando llegaste. Sí, estaba el grupo 1 y 2 ya en operación, y el 3 y 4 acabando la puesta en marcha. Por lo tanto, estaba recién estrenada, ¿no? Y luego los problemas de gestión pues eran muy grandes. La organización no estaba preparada desde el punto de vista de formación, no había un modelo de gestión sólido. La gente, pues cuando teníamos los problemas, corría para un lado o para otro, en fin. Yo venía totalmente fuera de este mundo. Como tú dices, tenía una experiencia nuclear donde las cosas están procedimentadas. Los procesos se definen bien. La calidad es lo primero, y me chocaba todo aquello, ¿no? Por lo tanto, en el lado de gestión, pues yo creo que lo que aporté es lo que ellos no veían, ¿no? Que me viene de un mundo diferente y empezar a trabajar, ¿no? En procesos, sistemas, organización, cómo atacar un problema. Me acuerdo que contraté a Tecnaton, que yo sabía que formaba operadores nucleares, pero que había sacado un producto para centrales térmicas, y lo primero que hice fue darles un curso de formación teórica, ¿no? De termodinámica, materiales y elemental de funcionamiento de sistemas de presión y temperatura como las que tenían allí, ¿no? Y yo creo que todo aquello empezó a cambiar poco a poco. Y en 3 años que la central, pues, como os digo, tuvo muchísimos problemas de funcionamiento entre todo el equipo que teníamos allí, bien ordenadito, cada uno dedicándose a tocar un palillo, no todos a la vez, pues logramos dar la vuelta. O sea, en los 3 años que estuve allí, la central empezó a funcionar fuimos resolviendo todos los temas técnicos, la organización se integró perfectamente. La gente que sabía escribió los procedimientos, las instrucciones. Yo personalmente escribí muchas, según aprendía, pues hacía manuales de operación o de mantenimiento, porque me servía también para tal. Y todo aquello pues quedó ordenado, funcionando, y volví 30 años después, cuando me hice cargo de la dirección de generación después, y aquello seguía con aquellos procedimientos y aquellas cosas firmados por las personas que estuvimos entonces, porque funcionaron, ¿no? Entonces fue muy satisfactorio porque pude aportar, y 2, porque aprendí tanto de la explotación
que siempre luego en Endesa, cuando había cosas, era una persona que estaba en otras cosas, pero tenía experiencia previa, ¿no? En el carbón y otras cosas. Siendo tan joven, ¿cómo conseguiste el respeto de la gente? Y que te siguieran. Hablando Bueno, un poco de estilos de liderazgo. realmente conté con ellos. Yo creo que soy una persona que sé hacer equipo y no soy intrusiva. Sé dónde tengo que ir, pero fueron ellos los que lo hicieron, ¿no? Y enseguida, pues, montamos... O sea, creabas espacio de libertad para cada uno de ellos, para que ellos fueran creando dentro de ese espacio. Bueno, ahí te pongo un ejemplo. Tenía 2 jefes de operación, uno para la fase 1, que le llamaban, el grupo 1 y 2, y otro para la fase 3 y 4. Pues dije, bueno, pues uno para todo y otro va a estar 2 años metido, el más experto, en un despacho, poniendo todo esto en orden, los procedimientos de operación, los manuales de instrucción, todo ese tipo de cosas que hay que tener. Y sabía muchísimo, por lo tanto, él cuando había un problema salía corriendo y le decía, oye, ¿tú qué haces aquí? Ya tenemos a un jefe de operación, tú vete ahí, ¿no? Y yo creo que montamos esa división de funciones donde todos veían que contribuían, veía que avanzábamos y no tenías que hacer más que dirigir la orquesta, ¿no? Y por lo tanto... bueno, eso parece fácil dicho así, pero suele ser complicado conseguir esa integración de equipos. Hay siempre un poco de suerte, pero es difícil, ¿no? Sí, pero no sé, yo creo que en un equipo lo que tienes que hacer es que aportar lo que los otros no aportan y ellos verse valorados en lo que están aportando. Y el producto es de todos. Es cierto que al principio hay un resquemor, una persona joven llega aquí, no tiene ni idea de esto, ¿qué es lo que va a hacer, no? Si nosotros somos los que sabemos. Ahí te apoyaste en tu experiencia anterior, como siempre dices, ¿no? Sí, pero hablabas cosas lógicas que cuando lo contabas... Aportabas valor. Claro, por supuesto. Cada uno de ellos lo hacía de una forma que no era lo que yo esperaba, lo que yo había visto, lo que yo esperaba, ¿no? Pero en cuanto explicabas las cosas 2 veces, pues... Y luego también lo que hicimos fue incorporar la gente que no teníamos, ¿no? El mantenimiento era un área muy débil, el mantenimiento estaba basado mucho en personas que estaban acostumbradas a resolver los problemas cuando ocurrían y había que hacer mucho mantenimiento preventivo y predictivo, ¿no? Pues enseguida me rodeé de gente que tenía experiencia en mantenimiento predictivo, lo trajimos, contratamos gente para dedicarse a establecer un plan de mantenimiento sistemático con experiencia real de nuestro carbón, que era muy erosivo, que no era lo que los fabricantes creían que habían suministrado y que había que cambiar la forma de hacerlo, ¿no? Y hubo gente en la oficina trabajando para darle la vuelta a algo que ocurría y reparaban, ocurría, ¿no? Cuéntanos ahora, antes de que nos vayamos a ese corte intermedio que hacemos, cuando sacaste la carta que tenías y bueno, lograste salir. Sí, yo cuando me fui, yo contaba y os cuento un poco porque mi ilusión era el nuclear, como he dicho, pero empiezas y te frustras 2 veces con algo que es tu sueño, ¿no? Hacías Entonces, bien, no te iban a dejar salir de allí, entiendo. Además no, me dijiste que un consejero amigo tuyo delegado, quería llevarte a Compostilla, ¿no? Sí, mi consejero delegado, cuando yo me fui allí, le dije, oye, yo me voy, pero quiero que me des una carta que si Endesa entra en el negocio nuclear, yo vuelvo, porque es mi Eso ilusión. antes de irte a Aspontes. Cuando fui a Puentes, ¿sí? Y me la dio. Entonces dije, vale, pues me voy. Porque si un día vuelven, pues... Y Endesa volvió porque compró una participación en la central nuclear de Trillo, a Unión Fenosa, que era una central 100% Unión Fenosa. Compramos, me parece recordar, un 40% del grupo 1 y un 60% del grupo 2, que nunca llegó a hacerse, pero... Y entonces el equipo nuclear que estaba en la diáspora, estaban unos en Minitec, otros en agrupación, aprendiendo, pues se juntó allí y yo pues hubo el atrevimiento de ir al consejero delegado y decirle que quería ir al nuclear. Me dijo, hombre, tú eres clave en la explotación, Endesa es lo que quiere ahora mismo y yo, pues, inconsciente de mí en aquellos años, ¿no? Jovencito, donde te importaba un pimiento las cosas porque seguías enfocado en un mundo de ilusión, pues le dije, oye, si yo tengo una carta tuya, te quiero recordar. Él me miró, no me dijo nada, yo creo que pensó, Pero no te echó al final. No me dijo nada y al final me dijo, vale, le llamó al director y le dijo, bueno, vamos a buscar un sustituto, que no existía, realmente fue muy complicado, yo no sé cómo me dejaron, pero mi determinación y mi inconsciencia de aquel momento, pues me dieron 7 o 8 meses, buscamos una persona,
y me sustituyó y yo me marché a la central de Trillo, estuve 5 años. Es una central de diseño alemán, de diseño que había entonces, Siemens era el propietario. Se construían las grandes centrales nucleares alemanas en paralelo. Yo las viví, la construcción de todas ellas. Desde el punto de ingeniería me realicé totalmente y desde el punto de vista nuclear también. O sea, yo creo que los 5 años ya desbrozó mi ilusión, me hice ya mayor, ¿no? Y más sensato, y digamos que me realicé en todos estos aspectos. Endesa vendió la central en un intercambio de activos en el año 86, donde hubo una crisis financiera de las empresas privadas. El gobierno decidió que las empresas que estaban en posición financiera más boyante ayudaran en el sector a las empresas que tenían dificultades financieras, en este caso FEXA, Ener, que es una empresa pública entonces también, y entramos en la compra de ASCO a FEXA y de Vandellós a Ener, ¿no? Intercambio de activos. Intercambio de activos. Sin embargo, vendimos nuestra participación en Trillo a Iberdrola. Por lo tanto, salimos de Trillo, el equipo de Endesa salió de allí, volvimos a Endesa a ocuparnos de las centrales, los activos nucleares que habíamos comprado de ASCO y de Vandellós, ¿no? La central de Trillo, yo hice la ingeniería mecánica, era jefe de ingeniería mecánica, la teníamos ya en puesta en marcha. O sea, Iberdrola cuando entró se ocupó ya de la puesta en marcha y luego ya de la explotación, luego ya se fusionó con Iberdrola y es Iberdrola una de las propietarias de Trillo, ¿no? En ASCO, cuando llegamos, pues FEXA gestionaba de una forma, FEXA había tenido muchos problemas financieros y por lo tanto había muchas cosas que no estaba haciendo. Los nuevos propietarios, que éramos FEXA y Iberdrola, que había comprado Idruña, Hidroeléctrica de Cataluña, bueno, una empresa con experiencia nuclear, nosotros que teníamos experiencia nuclear también en construcción y una forma de gestionar totalmente diferente de FEXA, ¿no? Bueno, ahí nos encontramos con otro reto diferente, que era, se formó una asociación de interés económico, la Asociación de Interés Económico de ASCO. FEXA era el que llevaba la gestión, estaba integrado dentro de su empresa, entonces lo gestionaban como un activo más, como si fuera una central de carbón, ¿eh? Y claro, aquello no funcionaba, o sea, no funcionaba. Cuando entramos había muchos problemas con el grupo 1, que estaban en marcha, y el grupo recién acoplado. De hecho, la central estaba parada por determinación del Consejo, con ESCO 1. Yo me involucré muchísimo, estuve físicamente allí, mandado por Endesa. Cómo resolvimos aquello, hubo un cambio de gestión tremendo, tuvimos que hacer muchas modificaciones en la gestión, la inspiramos. Iberdrola fue un socio, o sea, nos llevamos muy bien, lo entendíamos las cosas de forma diferente y aportamos mucho, yo creo, a la forma de cambiar todo aquello. Evidentemente ya no era FEXA, sino que éramos todos los que éramos responsables, una sociedad de interés económico, todos teníamos el mismo poder de mando, o sea que no había mayoritarios ni no mayoritarios, sino que con un 1%, que hemos tenido en algún caso en Trillo posteriormente, tú podías vetar cualquier decisión, ¿no? Y bueno, pues esa fue otra etapa también pues muy interesante, donde la experiencia tanto de explotación como la experiencia de Trillo, como el juntarnos con la experiencia de Iberdrola en Cofrentes, que estaba en mi par, pues era una persona muy capaz y muy importante de la plantilla nuclear de Iberdrola. Pues bueno, pues entre todos fuimos capaces de hacer algo, aportar y crear, desde el punto de vista técnico, como desde el punto de vista de management y gestión, ¿no? Le dimos un aire diferente, ¿no? ¿Te parece, Eduardo? Hacemos una pequeña pausa y seguimos luego ya con la expansión internacional, si te parece, y tu posición ahí ya directiva en todo lo que es desarrollo internacional de la compañía, ¿vale? Muy bien. De la vanguardia tecnológica a tus oídos. Profesionales excepcionales. Iluminando el hoy y acercando el mañana.
Sí, Eduardo, seguimos con esa interesante historia de lo que es tu experiencia dentro de tu carrera en Endesa. Hemos dejado ya la parte nuclear, ¿no? En tu experiencia en ASCO que nos has comentado. Y si quieres nos sigues contando cómo ha sido tu vuelta, ¿no? Porque tuviste una vuelta otra vez con el carbón, ¿no? En Portugal, ¿no? Sí, bueno, realmente, más que contar mi historia, lo que estoy contando es la historia de Endesa, ¿no? Y del mundo eléctrico en aquel momento, desde mi perspectiva, lógicamente. Pero como sí es cierto, pues me ha tocado estar en la ola, en los momentos en los que las cosas arrancaban, ¿no? Y en este caso, estando en el tema nuclear, estamos hablando de los años 90 ya, estuve con el tema este que contaba ASCO. Vandellós era un compañero mío que estaba... Vandellós estaba en construcción cuando la compramos y ya estaba en operación al final de los 90. Bueno, pues ocurre que empieza en Europa a entrar lo que eran proyectos de producción independiente que estaban muy de moda en Estados Unidos, ¿no? Y el primer proyecto que aparece es en Portugal, donde una empresa americana le convence al gobierno portugués, entonces estaba Electricidad de Portugal, de que tenía dificultades financieras, de que por qué la planta no la estaba construyendo 2 grupos de carbón de 350 megavatios de carbón importado, por qué no la organizaba vendiéndosela a un grupo internacional y ellos quedándose con la energía. Si no tenían dinero para acabar el proyecto y tenían problemas financieros, pues buscaban financiación de esta forma, ¿no? Era un proyecto que se llama Build, Own and Operate, o sea que era, lo construyes, eres el propietario. Sí, eso es típico también, y en lo plantas operas, de ¿no? agua también. Y luego también se llama transfer, o sea, luego lo transfieres cuando acaba la vida del contrato, ¿no? Es un contrato a 30 años, a 25, 30 años de venta de energía, en este caso a EDP. Y fue lo que hice un concurso internacional. Me llamó el consejero Dorado y dijo, oye, tú que sabes de carbón porque has estado en Puentes y además eres una persona versátil porque has estado en consorcios y te mueves y tal y cual, vamos a entrar en este concurso. ¿Por qué no te vas a Portugal y concursamos? Tenemos un concurso internacional, eran 2 empresas americanas internacionales, nosotros éramos la tercera y dije, bueno, pues encantado. Fui para allá, evidentemente no era una cosa que había que saber de carbón, que también, sino era financiero, legal, comercial. Otra perspectiva. Era comprar una central, construirla, sí, operarla, pero luego montar una operación financiera, era un project finance, 70% era un préstamo bancario con recurso al proyecto, project finance, y un 30% de equity, una aportación de los socios, pero claro, eso implicaba un mundo en el que yo no tenía absolutamente ni idea, ¿no? Pero tampoco, yo pensé, en Endesa tampoco hemos hecho esto nunca, por tanto, alguien se tiene que encargar. Bueno, hicimos una oferta, aquello hubo un lío, lo acabaron cancelando, fue un fiasco desde el punto de vista político del gobierno, y volvimos a sacar el concurso. Yo cambié de socios, entonces ya me busqué la vida. En aquel momento la dirección de Endesa decidió que esto del tema de proyectos internacionales merecía la pena hacer una dirección de proyectos internacionales y me lo ofreció. O sea, ya que estaba allí, Te hicieron responsable pues de dijo, proyectos oye, pues internacionales. búscate un equipo de gente y vamos a crear aquí una dirección nueva, ¿no? Que fue de la que me encargué. Nos presentamos en una segunda vez, en este caso con una empresa inglesa, National Power, que se llamaba entonces, que era de la escisión de la antigua empresa estatal, la Central Generating Board, que era una empresa estatal que llevaba toda la energía eléctrica en Inglaterra. Se habían liberalizado, tenían una experiencia ya en un mercado totalmente liberalizado, y con ellos hicimos una oferta. Había 5 grandes grupos internacionales y ganamos la oferta. Entonces, hablo del año 93. En paralelo hicimos ofertas pues, para Irlanda del Norte, una central de carbón, en Grecia un ciclo combinado, en Marruecos otro ciclo combinado. Habíamos ganado un concurso también en Francia, una central de leche fluido de leche fluido de combustión limpia, se llama entonces, Gardan, con Charbonnas de France. Y bueno, ganamos aquello, Pego y Gardan. Primer proyecto de Endesa enorme en Portugal, con socios, y bueno, la dirección me pidió, oye Eduardo, esto nos has metido aquí, no tenemos experiencia, tú y lo conoces, ¿por qué no te vas a arrancarlo, no?
Y bueno, me fui con la familia, estuvimos allí 4 años, creamos 3 compañías, un propietario de los activos, la empresa que tenía el contrato de venta, éramos un equipo de 10 personas en Lisboa, y otra empresa que se llama Pegop, que tú lo has mencionado, que era la operadora. Yo era presidente en Pegop, presidente en ejecutivo, y era ejecutivo en Tejo Energía. Había otros 2 ejecutivos de National Power, hicimos un equipo con un proyecto totalmente en solitario, o sea, no quisimos tener ningún apoyo de las empresas propietarias, excepto aquello que requeríamos, y decidimos tirar para adelante con un proyecto que fue una maravilla, porque yo creo que fue un showcase para las 3 empresas. También estaba EDF con una participación pequeña, porque el equipo aquel, que realmente era gente que había contratado EDP en Portugal, 180 personas en total, pues el proyecto era nuestro, era suyo, y hicimos algo que luego en mis etapas posteriores yo traté de replicarlo, porque era muy difícil hacer algo en una empresa muy grande, muy fácil cuando nosotros tomamos todas las decisiones y ellos tomaban las decisiones, ¿no? El empoderamiento era total. O sea, el consejo de administración que teníamos de las 2 empresas, pues era gente, o sea, las 2 pusimos el máximo cariño. Mis compañeros ejecutivos, que éramos 3 en total en el comité ejecutivo, pues eran gente de primer nivel de la empresa National Power, ¿no? Gente que uno de ellos había hecho toda la transformación de la generación, ¿no? en Inglaterra, y tenía una experiencia tremenda. Y bueno, pues los 3 aprendimos y nos convertimos en un proyecto de producción independiente con una experiencia pudimos experimentar todo, ¿no? Y de ahí pasaste a un cargo de más relevancia todavía en Endesa, ¿no? Bueno, cuando en el año 97 Endesa cambia sustancialmente, porque Endesa empieza a comprar empresas privadas como Sevillana, como FEXA, como Ener, que ya había comprado, Unelco en Canarias, una empresa pública, GESA en las Baleares, Eneco en Córdoba, en fin, todo este elenco de empresas. El grupo Endesa es un grupo ya muy grande, y en paralelo se liberaliza el mercado eléctrico de la generación, te hablo del año 97, y de la comercialización. Pero la generación pasa de ser un sistema regulado a la competencia abierta. Y bueno, ahí empieza otra etapa, porque el nuevo consejero delegado del grupo Endesa se acuerda de mí, porque dice, bueno, esto es nuevo, es competencia, Eduardo tiene experiencia en una empresa y ha compartido prácticas con National Power, que ha vivido la desregulación del sistema eléctrico inglés, ¿no? Y me propone pues volver a Endesa como director del área de producción, ¿no? Eléctrica del grupo Endesa. O sea, realmente de todas las compañías. Claro, existía un director de producción en Endesa con 30 personas, otro en Sevillana con otros 40 personas, otro en FEXA, ¿no? Y yo llegué con un lápiz y una mesa y un bolígrafo y un papel y nada más, ¿no? Entonces tuve que construir un equipito muy pequeñito por áreas de negocio, o sea, áreas de actividad, carbón, fuel oil, gas, hidráulico. De nuevo nuclear. aplicas el sentido común, ¿no? Sí, y bueno, lo que hicimos los fue procesos. Pues arrancar con la gente que había, ¿no? Y si quieres te empiezo a contar ya esta fase, si te parece bien. Bueno, en esta fase, pues las 2 cosas que he hablado, o sea, el grupo Endesa empieza a funcionar con cada una de las empresas, sigue con su dirección general y su equipo, pero la misión que yo tenía era concentrar todo aquello. O sea, no tenía sentido tener direcciones de producción llevando centrales en cada una de las empresas, ¿no? La visión que yo tenía era que al final no nos hacía falta. O sea, que lo que teníamos son los centros productivos. Uno estaría en Sevilla o en Córdoba o en los barrios o en Galicia o en Cataluña, pero teníamos la gente que estaba en campo, y nosotros desde el equipo de Madrid pues lo que teníamos que hacer era pues dirigir la orquesta, ¿no? Hacer la estrategia, crear una visión
ver dónde estamos y ver a dónde vamos, y con el equipo aquel. Bueno, en aquel entonces, evidentemente, la liberación llevó dos cosas, que la empresa tenía unos objetivos absolutamente delirantes y ambiciosos, ¿no? El primer año, pues el objetivo que me pusieron es, oye, tienes que bajar los costes de operación en un 20%, ya, ¿no? Segundo, pues tienes que mejorar tu disponibilidad y producir X% más que el año pasado y tal. Ya lo veníamos haciendo, o sea, realmente veníamos del marco legal y estable, donde había unos objetivos, y Endesa siempre ha buscado la excelencia. Y yo he vivido desde el comité de dirección de Endesa antiguamente, pues como todos los años todo el equipo de Endesa, y hablo de la Endesa Sociedad Anónima, pues estaba trabajando en bajar los costes, subir la disponibilidad, producir más, vender más. Pero claro, el reto aquí era enorme, porque lo que hacía el gobierno entonces, que en paralelo los ingresos que te reconocían iban bajando. O sea, independientemente de que se liberalizaba, te obligaban, luego estuvo aquello de la cuenta donde lo que no recibías por lo que te pagaban se acumulaba, y el Estado se quedó con una deuda importante. Pero todos los años te bajaban los ingresos, aunque estaba el mercado liberalizado, por decreto ley, por lo cual tú estabas obligado a reducir aquello. Bueno, pues lo que hizo en la empresa es, acordó con los sindicatos un ERE, las personas mayores de 52 años se podían marchar de la empresa con unas condiciones extraordinarias, ¿no? Prácticamente con el 100%, ¿no? Con lo cual, todo el mundo de 52 años levantaba la mano y se iba, ¿no? Claro, en una empresa ya madura, pues eso significaba que todas tus plantas en explotación empezaban a irse a la gente, pero de una forma paulatina. Todos los que tenían 52 se habían ido, pero los que cumplían se iban yendo. Y bueno, ahí tuvimos que reinventarnos. O sea, ¿qué hacemos, no? ¿Cómo hacemos esto? Bueno, entonces entro en un concepto importante, que es la gestión del cambio, que no quiero dejarlo ahí, porque yo creo que es lo único que puedo un poco aportar de mi experiencia. Y yo, es cierto, le pregunté a mi compañero de National Power, oye, ¿qué hiciste tú, no? Lo que siempre me he dirigido es, si hay alguien que ha hecho antes que yo, le pregunto, y si puedo lo copio, no hay que inventar nada. Lo que hay que saber es cómo llegar a ese punto, qué es lo que quieres llegar. Y él me dijo, hombre, yo estoy encantado en ayudarte, y no sé qué. Hablé con los consultores que le había tenido, vi su proceso, estuvimos en Inglaterra, vimos lo que habían hecho. Y bueno, junté a todo el equipo, hice un equipo transversal, o sea, gente que venía de Sevillana, que era térmico, otro que era hidráulico, otro que venía de FEXA, y juntamos un equipo, no sé, éramos cerca de 20 personas, fuimos eligiendo quién, y dibujamos un modelo de cambio de qué teníamos que hacer, o sea, dónde estamos hoy, ¿Y dónde tenemos que llegar, y cómo, cuál es la estrategia, cuáles son los proyectos, quién los va a dirigir, y vamos a empezar a caminar, ¿no? Y eso lo hicimos, fue un momento apasionante, porque yo la verdad me parecía, cuando estos consultores que te digo que tienen experiencia me contaban que era eso, digo, pues esto es muy simple, esto lo puede hacer cualquiera. Y dice, sí, lo que hay que hacer es hacerlo, ¿no? Y eso es lo difícil. Pero bueno, yo creo que todo el mundo se dio cuenta en ese escenario de que las cosas había que cambiar. Yo escuchaba a la gente y todo el mundo aportaba cosas que no lo hacían el día a día, pero no lo hacía porque el entorno que tenían no podía hacerlo. ¿Cómo vas a reducir la plantilla al 50%? ¿Qué haces con la gente? ¿Qué haces como tal? Ahora, cuando tienes que hacerlo, porque la gente se va, es como si te tiran al mar y tienes que nadar, no sé nadar, pero oye, tienes que hacerlo, ¿no? Y entonces, en esas circunstancias, se produce algo que es que todo el mundo aporta y da soluciones. Por ejemplo, un ejemplo muy, muy rápido, en producción hidráulica, FEXA, con sus dificultades financieras, había tenido que hacerlo ya. O sea, tuvieron que reducir el personal de forma drástica. La producción hidráulica lo que hizo fue invertir en tecnología. Todas las centrales de FEXA, que fue lo primero que visité, estaban telemandadas desde Barcelona. No había personal en las centrales, no había nadie en las centrales, tenían un equipo de mantenimiento volante, muy organizado, tenían sistemas de mantenimiento predictivo, medían vibraciones desde Barcelona, televistas y, en fin, todo. Habían invertido dinero para lograr bajar los costes y poder sobrevivir en la explotación. Pues lo que hicimos es algo muy simple.
todos vamos a hacer lo mismo que tú. Copiar y pegar. Todos. Entonces, la producción hidráulica, al día siguiente estamos embarcados en un problema de tecnología donde tú bajabas en el Ribar Golzana, en lo que era en el Ribar Golzana, que arriba estaba FEXA, en Viella, y abajo, en la cuenca más abajo, estaba ENER. Ibas a una central y ENER tenía un jefe de central, un jefe de mantenimiento mecánico, otro eléctrico, 20 operarios, 30 personas, yendo todos los días a trabajar. Y el de arriba no tenía a nadie, ¿no? Por tanto, lo que pasó allí es que la reducción, yo no me acuerdo de los números, pero si éramos 2.000, pues se quedaron en 700, ¿no? El número al final del proceso. Y así sucesivamente, ¿no? Tanto la tecnología nuclear aportó a la parte térmica, la hidráulica a la térmica. Yo llevaba a los térmicos a ver lo que habíamos hecho en hidráulica, decían, ya Eduardo, pero esto no tiene presión ni la temperatura, lo nuestro es imposible. Oye, lo que estos han hecho es reinventarse, la organización ya no hay jefe de mantenimiento mecánico, eléctrico, en fin. Y bueno, fue un proceso, les llevaba a apego y les decía, mira, oye, esto, me decían, bueno, sí, pero esto, claro, es un proyecto diferente, pero si es una central igual de carbón. Con ejemplos mucho más fácil de entrar. En ese cosmo lo que utilizamos fue todo lo que uno sabía y bueno, en poco tiempo, llegamos, no sé, al año 2000, 2000 y pico, pues ciertamente la gente que había en las empresas pues ya no estaba, se habían jubilado, se habían ido, se habían reconvertido, son empresas que tenían distribución comercial, bueno, pues algunos se había colocado porque la parte comercial crecía, la parte de distribución es una parte también que tenía un montón de demanda porque había gente que se iba, en fin, no hubo ningún problema. O sea, al final la organización se quedó con un pequeño grupo en Madrid que llegamos a ser 15 a 20 personas, al final de mi etapa, nada más, dirigíamos la estrategia, el modelo de gestión, el modelo de operación, poníamos en marcha iniciativas y el resto eran las centrales y los jefes de proyecto de muchas iniciativas transversales eran los jefes de central o otras personas. O sea, trabajamos absolutamente utilizando, involucrando a todo el mundo. Y eso pasó. Y fuimos capaces de darle la vuelta al negocio. La central de Puentes, que os contaba que eran 600 personas, pues no sé, por ejemplo, el carboneo que había 30 y tantas porque había un señor en una máquina que recogía carbón y apilaba el carbón, otro que estaba en la sala de control de carboneo, que eran por 6, claro, porque eran de turnos, 24 horas, otro que vigilaba las cintas y tal, pues simplemente se colocó un sistema inteligente que cogía el carbón solo, desde la sala de control con el operador de sala de control, con lo cual 30 menos, 40 menos, y fuimos metiendo tecnología, y de 600 personas, pues son 180. Esos son los números, grandes números, ¿no? Eduardo, nos quedan 3 minutos para concluir. Y bueno, eso lo hicimos en paralelo. Endesa se desarrolló internacionalmente, compramos empresas en Sudamérica, compramos empresas en Europa, compramos Italia, compramos Francia. Tú seguías siendo director de operaciones. Y yo seguía siendo director. Nuestro modelo era totalmente local. O sea, las empresas aquellas fueron dueñas y responsables de desarrollarlo. Yo y mi equipo hicimos todo lo due diligence para la compra y hicimos el takeover, o sea, la toma de control de aquello, donde diseñamos un plan de negocio. Gente de mi equipo se marchó a hacerlo y lo hicieron. O sea, todos ganamos, o sea, es decir, las empresas aquellas ganaron dinero, llevamos nuestro modelo de gestión y lo hicieron ellos, con lo que habíamos hecho aquí y fuimos capaces de replicar, ¿no? Y en el 2011 dejaste Endesa, ¿no? Sí, en el 2011 dejo Endesa. Resúmenos un poco cuál ha sido tu vida desde entonces. Bueno, en la Endesa que dejé entonces, quería mencionar dos elementos de mi última etapa que os quiero dejar como mensaje. Es que empleé algo que aprendí de los nucleares en toda la parte convencional, que es la cultura de seguridad. Empleamos la cultura de seguridad que lo vimos en nucleares. Tuvimos problemas en las centrales nucleares donde tuvimos que meternos muy inmersamente, ¿no? en qué hablamos con cultura de seguridad. Y hicimos un cambio cultural a través de la cultura de seguridad muy importante que en el año 2010 se quedó como un beneficio tremendo en la gestión del negocio. Yo, uno de los ejes que quería luego desarrollar fuera en este mundo, cuando ya me marché, porque
Enel tomó el control de la compañía, el proyecto había cambiado, era una empresa pública italiana que había comprado una filial y ellos tenían su forma de hacer las cosas y me lo dijeron claramente, hemos comprado, las cosas se hacen como yo te diga. Y dije, bueno, pues perfecto, pues yo en mi proyecto acabado aquí, me voy. Entonces, uno de los ejes que quería, o negocios que quería desarrollar, era lo que yo aprendí con la cultura de seguridad. Creía que era un activo tremendo, que me di cuenta después de un mundo de producción, desarrollo y tal, cómo cambiando la forma de pensar de la gente es importante, la seguridad, sí, pero la gente cambia de mente y la productividad aumenta, el negocio mejora. Y trabajamos con los comportamientos, trabajamos con el liderazgo y trabajamos con esos elementos intangibles que creíamos que, bueno, las cosas, las mareas, ¿no? El medio ambiente, la sostenibilidad, quiero dejar el mensaje, son elementos que aprendí en mi última etapa muy potentes y que yo invito a que todo el mundo que tenga producción, fábricas, elementos productivos, los emplee desde el primer día muy integrados en el negocio. Como la seguridad la marcamos como la prioridad número 1. Si una planta hay un problema de seguridad, la tienes que parar, la paras. Es que se para la producción, la paras. Entonces, toda la mentalidad cambia, es como una religión. Bien, pues ya acabo con el último tramo que he hecho estos años. Bueno, pues yo la verdad cuando me marché además porque quería irme antes que tarde. O sea, realmente yo quería seguir haciendo cosas que me apasionaran profesionalmente. Por lo tanto, bueno, te he contado esta idea, esta iniciativa que trabajé. Tuvimos en contacto, hicimos un proyecto, tuvimos en contacto con gente de Accenture que había salido y que hicimos un equipo. Luego, al final, la verdad es que estas ideas yo las he vivido y sé lo que estoy hablando, pero es muy difícil porque son ideas mucho más profundas que la gente tiene que entenderlas para comprarlas, ¿no? Bueno, IDON, que es una empresa de ingeniería, que hace de todo, ¿no? Hace cosas industriales, obra civil, petroquímicas, ferrocarriles, pero también quería entrar en nuclear. De hecho, estaba haciendo sus pinitos en las escobas de yo les conocí, me propusieron que si les podía ayudar en el desarrollo de ese negocio, que era muy incipiente, y por supuesto les dije que sí, que encantado, que creía que tenían que salir al mundo exterior, y he estado con ellos como advisor, como senior advisor de estrategia y desarrollo, pues hasta hoy, o sea, 11 años o 14 años ya casi, ¿no? Y bueno, ha sido muy divertido, ¿no? Porque hemos desarrollado aquello de lo que a lo que hemos conseguido en el mundo mundial, tanto en España, que eran, digamos, un entrante, en un mundo nuclear que es muy difícil entrar, porque o estás dentro o tienes unas barreras de entrada muy fuertes, pero bueno, la verdad es que lo han hecho muy bien, yo estoy muy contento y sigo con ello, sigo desarrollando. Ayuda a las centrales, pero también nuevas centrales, ¿no? Luego, si tenemos tiempo, te comentaré los proyectos en que estamos, de la nueva generación nuclear, de proyectos de nuevas tecnologías disruptivas nucleares, ¿no? Con sales fundidas, y los reactores estos de pequeños que se llaman Small Modular Reactor, de 300 megavatios para abajo, y que yo creo que es el futuro, ¿no? Y por otra parte, pues seguí con la Fundación Endesa, me pidió el consejero delegado, que se marchó también de Endesa, pero se quedó como presidente de la Fundación. La Fundación, yo fue una fundación con un ánimo social para actuar en los territorios donde Endesa tiene su actividad, y desde el año 97, que lo creó el presidente de Endesa, Martín Villa, pues yo era patrono de la fundación, pero el consejero de la Endesa, luego presidente de la fundación, me invitó a que siguiera y que me desarrollara una línea que era el área social, que nunca supimos enfocarla en Endesa de una forma decidida, y me dediqué pues a ayudar a gente en riesgo de exclusión. Hicimos un proyecto magnífico en España, en Sudamérica, con Cáritas y con otras entidades, donde ayudamos a muchísima gente, me divirtió muchísimo, ¿no? También estuve con Nexera, que es una compañía, la antigua Florida Power and Light americana, que es una compañía multinacional, tiene un montón de plantas, tanto nucleares como térmicas, como ciclos combinados, y muchas renovables. Y montamos aquí con ellos la primera planta en Europa de termosolar, de espejos parabólicos, de aceite,
y les ayudé durante el tiempo. Luego el tema este de renovables pues fue un fiasco con lo que había prometido el gobierno Zapatero y lo que realmente fue. Bajaron las primas, Nexera decidió, yo creo, no sé si sigue todavía, pero vamos, la planta aquella la pusieron a cero de valor y se fueron de mercado, pero fue un tiempo muy interesante donde, bueno, pues se paró todo aquello, la crisis también de 2008 afectó y el mundo de desarrollo pues, de Nexera pues decidieron no quedarse en España porque no lo veían claro, ¿no? Y bueno, la fundación que tú has mencionado, el Fomento para la Innovación Industrial, en la que estoy ahora mismo de patrono, donde me invitaron el año 17, creo recordar, y sigo con ellos y es muy divertido, es una fundación de la Escuela de Ingenieros Industriales y ahí me divierto muchísimo con proyectos nuevos. Pues me avisan que hemos cumplido de sobra el tiempo que teníamos hoy, entonces te invito a volver cuando tú quieras y seguimos tratando algunos temas que hemos dejado en el tintero, por ejemplo, todo ese tema que hablas de futuro de nucleares, que yo sé que para ti es una tecnología a la que amas y en la que crees para el futuro del desarrollo tecnológico. Bueno, si me dejas decir las últimas palabras, sí creo que en el cambio climático, absolutamente, las centrales nucleares actuales no tiene ningún sentido que se cierren. Somos el único país que tiene un programa de cierre de centrales nucleares. Todos los países que iban a abandonarla ya no van a solamente abandonarla, sino van a construir. En la última COP 28, reciente de diciembre de 23, la energía nuclear ha sido reconocida como un elemento absolutamente crucial para conseguir los objetivos climáticos, acelerar la descarbonización. Y además, las nuevas tecnologías nucleares, que espero que todos los oyentes seáis capaces de interesaros por ella. Tenéis en el Foro Nuclear, en la página del Foro Nuclear podéis encontrar muchísima información. En la página de la Sociedad Nuclear Española tenéis en un apartado que se llama Futuro Nuclear 5 vídeos sobre la actualidad y el futuro que os invito a que los que tengáis interés los veáis. Os van a explicar muy bien qué es la energía nuclear, cuáles son los problemas y vais a entender algo que va a estar en la agenda del mundo en los próximos años y que espero que este país no se desconecte y podamos seguir trabajando en este desarrollo tecnológico imprescindible para el reto climático. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo, por tus palabras y bienvenido y siempre a este programa. Muchas gracias. A ti. De la vanguardia tecnológica a tus oídos. Profesionales excepcionales. Iluminando el hoy y acercando el mañana.